Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es un cálculo de ángulos. Para esto vamos a hacer uso de la clasificación de los ángulos que ya trabajamos o que ya vieron ustedes en el video anterior, conociendo los ángulos agudo, recto, obtuso, ángulo llano, ángulo entrante, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer uso de los ángulos consecutivos, adyacentes, los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio, este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos pide encontrar tanto este ángulo, que aquí ya le puse ángulo 1, y aquí le puse ángulo 2, acuérdense cómo se tienen que identificar los ángulos, y vamos a encontrar este otro ángulo. Pero me dice aquí que todo este ángulo, prácticamente todo esto entonces mide 70 grados. Por eso, acuérdense cómo se identifican los ángulos. Si no nos acordamos en eso, entonces vamos a estar batallando. Entonces el ángulo BAC, ¿por qué lo pongo en medio? Acuérdense porque es el que representa mi ángulo, sí que está en el vértice. Entonces, este ángulo vale 70 grados, todo este ángulo. Ahora, nos pide encontrar el valor de este ángulo, que es 2, y el valor de este otro ángulo, que es 1. Y tenemos incógnitas. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, o lo que vamos a utilizar, es resolviéndolo por una ecuación. Tenemos que aprender a plantearla. Si no la sabemos plantear, aquí es donde vamos a estar batallando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Se supone que entre estos dos ángulos me tiene que dar 70. Entonces voy a sumar x más 10. Lo voy a igualar ¿a cuánto? Pues a 70, que es el total de lo que vale todo este ángulo. Bueno, en esta ocasión no necesitamos ponerle grados ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? X más x me da 2x más 10 igual a 70, entonces nos da 2x igual a 70 menos 10. Nos quedaría 2x es igual a 60 y x va a ser igual a 60 entre 2, que me da x igual a 30. Quiere decir que este no es valor de ángulo. Este no es valor de ángulo, este es el valor de la incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor lo voy a sustituir en x, entonces tengo que el ángulo 2, ¿cuánto vale? Ahora sí, como es x, vale 30. O lo podemos hacer de una manera más sencilla, bueno, para que sea más claro. Se supone que el ángulo 2 vale x, ¿cuánto vale x? Vale 30. El ángulo 1 que estábamos buscando vale x más 10. ¿Cuánto vale x? Vale 30 más 10, pues obviamente son 40. Entonces, ya tengo que el ángulo 1 vale 40, el ángulo 2 vale 30. Y ya terminamos este pequeño ejercicio. Vamos a hacer otros más, pero con ángulos complementarios, suplementarios, etcétera, etcétera. Bien, continuando, vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo de cálculo de ángulos. Tenemos ahora un ángulo completo, que en este caso, dense cuenta que no es como el anterior pues ya les estaba ayudando el valor de todo el ángulo. Aquí no se los estoy dando, pero ustedes deben de saber ya cuánto vale. ¿Por qué? Acuérdense que en la clasificación de los ángulos vimos los complementarios que forman un ángulo que se divide en dos ángulos, y cuando es un ángulo recto son complementarios, y estos dos suman 90 grados, pero no siempre van a ser solamente dos ángulos. Puede que lo divida en 3 o hasta
de que lo divida en 4. Entonces todo esto, todo el ángulo, todo completito mide 90 grados. Por eso se le llama complementario, ¿no? Ahora, habíamos visto otro que es un suplemento o suplementario, donde es un ángulo o dos ángulos sumaban 180, pero no nada más les voy a poner de dos ángulos. Y aquí tenemos un claro ejemplo que todo esto mide 180 grados. Entonces dense cuenta que no en todos los ejercicios les voy a poner o les voy a decir cuánto mide el ángulo, porque es por lógica que todo esto mide 180. O si no, también están los conjugados, que al sumar este ángulo más este otro ángulo nos tiene que dar 360 grados. Acuérdense que son conjugados. Bueno, y recuerden que no nada más van a ser 2, puede ser dividido en 3, en 4, pero debemos de analizarlos para que sea claro y no cometamos ningún error. Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ya sé que todo este ángulo es un suplementario porque los tres me tienen que dar 180 grados. Entonces es como el anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este ángulo más este otro nos da o nos tiene que dar 180 grados. Entonces sería 2 más 4x más 3x igual a 180 grados. Entonces son 7, son 2, son 9. 9x igual a 180. X va a ser igual a 180 entre 9. X nos da a 20. Recuerden, la incógnita no es el valor del ángulo en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí dense cuenta que no les puse ningún número, pero ustedes se lo pueden poner para identificar los ángulos. Acuérdense que cómo se identifican los ángulos. Si ustedes cometen un error al identificar un ángulo, el resultado va a estar incorrecto. Entonces, yo no puedo decir que este es el ángulo B, porque este ángulo pertenece también a este y pertenece también a este. Entonces el ángulo B es todo esto. Para ustedes que se les haga más fácil, colóquenle números. Este que sea el ángulo 1, este el 2 y este el 3. Y acuérdense que los ángulos, cuando se identifican con números, van dentro de. Entonces, vamos a terminar este ejercicio solamente sustituyendo. El ángulo 1 se supone que es 2x. 2x por 20, o en este caso 2 por 20 me da 40. Estamos sustituyendo el valor de x, ¿no? Sería 2 por 20, pues nos da 40. El ángulo 2 se supone que es 4x. 4 por 20 me da 80. Y el ángulo 3 sería 3x, que sería 60. La suma de estos tres me tiene que dar 180 grados. Si no me da, quiere decir que está mal por ahí algo, o está mal nuestra ecuación. Ahora, va a haber resultados donde la incógnita nos den decimal. Utilicen 2 dígitos después del punto decimal. No redondeemos nada, eso sí se los pido. Y ya terminamos el ejercicio, ya identificamos cuánto vale el ángulo 1, el 2 y el 3. Vamos a hacer uno más para que quede claro. Bien, continuando con este tema, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos ahora esta figura que está representando a un ángulo recto. Acuérdense cómo identificar a un ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90 grados, o ángulo complementario, porque son complementos. Entonces,
Ya sé que todo el ángulo, todo este vale 90 grados. Entonces voy a hacer lo mismo que en los anteriores. Voy a sumar solamente los términos que tengo en cada uno de los ángulos. Aquí puedo poner o puedo identificar que este es el ángulo 1, el 2 y el 3. Y tengo que encontrar cada uno de estos con la realización de una ecuación. Ahora les estoy poniendo fracción para que recuerden cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones con fracción. Entonces tenemos que es x más 3 medios de x más 1 medio de x. ¿A cuánto lo vamos a igualar? Recuerden que como todo mide 90 grados, entonces lo igualamos a 90 grados. Ahora sí lo vamos a resolver. Acuérdense cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones con fracción. En este es muy sencillo porque 3 medios más 1 medio pues nos da 2. Porque 3 más 1 son 4, 4 entre 2 me da 2x es igual a 90. Entonces, 2 más 1 nos da 3x igual a 90 grados. Despejando lo que es este ejercicio sería x va a ser igual a 90 entre 3 y x nos daría a 30. Quiere decir que que la incógnita nos da un valor de 30. Pero recuerden, este no es el resultado, este es el valor de la incógnita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sustituyendo en cada uno de los valores. Y lo hacemos. El ángulo 1, pues ya sé que vale ahora sí 30 grados. El ángulo 2 es 1 medio por x. Entonces 1 medio que multiplica a 30 nos da a 15 grados. Y por último, 3 medios, que es el ángulo 3, que sería 3 medios por x, que sería 3 que multiplica a 30. Entre 2 nos daría 45 grados. 30 por 3 nos da 90, entre 2 45. Entonces ya tengo que el ángulo 1 vale 30 grados. El ángulo 2 que vale 15 grados. Y el ángulo 3 vale 45 grados. Si ustedes suman a estos tres ángulos nos tiene que dar 90 grados. Entonces espero que los ejercicios que les coloquemos los puedan resolver con ecuaciones. Recuerden hacer sus trazos con regla, identificando si es complementario, suplementario, conjugado, etcétera, etcétera, dependiendo el tipo de ejercicio. Les vuelvo a repetir, puede que sea dividido en 3, 4, 5 partes y va a depender del tipo de ángulo que tengamos para resolverlo. Espero que haya quedado claro, que tengan buen día.